Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En las Jornadas de Arroz 2017 entrevistamos al licenciado Nicolás Salvatore, profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires en macroeconomía, a quien le pedimos su opinión de qué manera los productores deberían seguir y cómo moverse en esta Argentina que está cambiando. Que venimos de una macroeconomía muy desordenada del gobierno anterior, que hemos pasado por un año y medio de un ajuste bastante bravo y que la economía argentina está empezando a crecer ya en forma sostenida, liderada por el campo. Por lo tanto, yo creo que nos espera un ciclo económico expansivo de varios años, en el que la tarea del gobierno es arreglar algunos desequilibrios macroeconómicos todavía pendientes. ¿Tiene alguna manera el gobierno de modificar esta situación, de hacer un ajuste paulatino, o este es el mejor camino para que perdure en el tiempo? Yo te diría que más que el mejor, este es el único camino. El ajuste debe ser gradual porque la magnitud y complejidad de los desequilibrios heredados no nos permitió otra cosa. Y afortunadamente una de las pocas cosas buenas que nos quedó del gobierno anterior fue una muy baja relación de endeudamiento. Por lo tanto, esa deuda nos permite tomar aire, tomar tiempo para hacer el ajuste en forma gradual. La oposición vive diciendo que este gobierno se está endeudando y eso no habría que hacerlo. ¿Es así? No, eso es totalmente incorrecto. Un país es como una empresa. La deuda no es ni buena ni mala. Tiene que tener una relación respecto a la capacidad de repago. Es decir, a nivel macroeconómico miramos, por ejemplo, la relación deuda-PBI, que está en el orden del 23-24%, que es una relación muy baja. Por ejemplo, Inglaterra tiene una relación del 170%, para darte una idea. Por lo tanto, tenemos cuerda para largo para endeudarnos, siempre yendo a disminuir el déficit fiscal en forma gradual, es decir, que tu necesidad de endeudamiento vaya disminuyendo cada año. Este disminuir del endeudamiento, también si me endeudo debe ser para algo positivo, no para seguir gastando a mansalva. Sí, pero en realidad el gobierno ahí, esta distinción, digamos, entre gasto corriente o inversión no le cabe mucho al gobierno, porque lo que está haciendo es financiando un déficit heredado. El problema es que el déficit vaya bajando, lentamente, gradualmente, pero que vaya bajando. Si el déficit es decreciente, el mercado lo percibe como transitorio. Y si es transitorio, es financiable. De hecho, la tasa de interés que le cobra el mundo a la Argentina va bajando cada vez. Es decir, que el mundo está creyendo posible, la tasa de interés por los bonos de la deuda, ¿no? Está creyendo posible que el gobierno disminuya su déficit fiscal y termine pagando la deuda. Si no, no le prestaría una tasa cada vez menor. Yendo hacia otro tema, algunos dicen que habría que devaluar, otros piensan que no, que hay que seguir por el mismo camino, pero los que verdaderamente la están pasando mal son las economías regionales que no les cierran los números. Es más alto el costo que la posibilidad de exportar, entonces se les dificulta y bueno, vamos perdiendo, por ejemplo, productores de arroz. Sin ningún lugar a dudas, uno de los grandes desequilibrios macroeconómicos de lo que te hablaba es el atraso cambiario, que es apenas un poco más chico que el de la convertibilidad, que fue un atraso cambiario muy grande, ¿no es cierto? Devaluar de golpe tenemos un problema porque estamos en un plan antiinflacionario, pero sí el gobierno debería ir corrigiendo también gradualmente el tipo de cambio, de manera de ir procurando de acá un año y medio, 2, un tipo de cambio competitivo, no solo para las economías regionales, sino también para la industria. Se está hablando en estos días que después de las elecciones el gobierno está preparando un plan para modificar el tema impositivo. ¿Qué puedes decir de este tema? Bueno, que creo que es así. El gobierno y creo yo la mayoría de los economistas estamos de acuerdo en que la carga tributaria en Argentina es excesivamente alta, entre las más altas del mundo tal vez. El problema que tiene el gobierno es que tiene una alta carga impositiva, pero también un alto déficit fiscal. Ambas cosas heredadas. Entonces el gobierno va a empezar a bajar los impuestos, pero muy lentamente, porque al tener un déficit tan alto tiene poco margen para bajar impuestos. Yo esperaría que el gobierno empiece lenta y gradualmente a corregir las distorsiones más groseras, como por ejemplo casos de doble imposición. Por ejemplo, ¿qué casos?
Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires muchas veces se paga impuestos e ingresos brutos, es decir, casos de doble imposición en donde pagás varias veces un impuesto por la misma cosa, ¿no? O por ejemplo, el impuesto a las ganancias en renta presunta. Por ejemplo, los impuestos al trabajo. No hay nada que desincentive más la inversión y el empleo que un impuesto al trabajo. Entonces, hay muchas cosas por corregir en Argentina, ir a un sistema más basado en ganancias y menos en el IVA. Sobre todo el IVA aplicado a los alimentos. Pero el IVA aplicado a los alimentos, si bajamos el IVA a los alimentos, el que se beneficia es el que tiene más plata por un lado, y por el otro lado también está el tema, el supermercadista, el distribuidor, ¿se va a quedar con el IVA o va a bajar el precio? No, a ver, son dos cosas diferentes. Yo no digo que vos bajás el IVA y van a bajar los precios, ¿sí? Nunca vimos bajar un precio en Argentina. Lo que sí es probable que disminuya un poco la presión inflacionaria, pero básicamente esto es una cuestión de justicia distributiva. El IVA castiga más proporcionalmente a los que menos tienen, por eso los países más progresistas, digamos, en el mundo, lo que hacen es tener sistemas más basados en ganancias o en impuesto a la riqueza, ¿no? Creo, te insisto, igual que el gobierno va a influir muy poco en el corto plazo en esto porque tiene un problema de déficit fiscal. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje para estos productores arroceros aquí en Curuzú, Cuatiá, Corrientes, que venís a charlar un poco con ellos? No, yo creo que el mensaje es muy esperanzador porque estamos, después de muchos años de desorden del gobierno anterior y de un periodo de ajuste de este gobierno, con una economía que muestra claros signos de recuperación, liderada por el campo. Por lo tanto, creo que nos esperan esta vez unos años de vacas gordas.